Qué bueno que estamos con ustedes y que están ustedes con nosotros, que le damos la bienvenida a este su programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Y pastor, adelante. Aquí estamos como siempre, con la palabra que dice Salomón, que es medicina a toda carne. Y la palabra es la que nos lleva a nosotros, como dijo Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Y nosotros encontramos una palabra dentro de la palabra, que es la palabra perdón. Así es. Y las veces que se habló de perdón, al comienzo de la iglesia descendió el Espíritu Santo. Sí. Por eso es que vamos a hablar, para desmenuzar un poquito y entender por qué fuimos perdonados. Porque eso es interesante. ¿Sabes que yo estaba con mucho gusto preparándome porque nos hemos comprometido con nuestro público de seguir ampliando lo del perdón? Yo estaba con muchas ganas de venir a hablar de nuevo y que platicáramos con ellos y que tú les platicaras a ellos cuál es tu sentido del perdón, cómo es que estamos en la lucha, podríamos decirla, en la comisión de llevar adelante el perdón. Y eso es el Evangelio. Entonces, la pregunta muy impactante que yo creo que la que quieren conocer es, ¿qué tan amplio es el perdón de Dios? Bueno, hay que primero ver por qué surgió la condenación. Es muy bueno. Porque condenación es destitución. Sí. Y perdón es recuperar la imagen perdida que habíamos tenido cuando Dios creó, como dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Sí. Primer capítulo de Génesis, segundo capítulo, en 2:7, hagamos al hombre del polvo de la tierra. Así es. Entonces la imagen que ellos tenían por comer lo prohibido se perdió. Tuvo que venir Jesús y recuperarla. Así es. Y eso fue por el perdón. Ese fue el perdón de la condenación. Exactamente, el pecado que nos condenaba. Génesis 2 dice, nos da a entender cuál es el pecado de condenación. Y dice también que trascendió al mundo. Y en eso también, al venir el pecado, venir la separación, lógicamente también trajo otro problema, que es, dijéramos, la tendencia del ser humano. Entonces, eso también tenemos que verlo. Pero ahora, el perdón hacia el hombre, por la transgresión del hombre, tenía que ver entonces con algo espiritual, es decir, la separación espiritual. Ahora, si viene, por ejemplo, algo como dijéramos el caso de transgredir una ley, por ejemplo, escrita humana o para la carne, tiene que ver con el perdón de salvación. Es decir, si yo incumplo un mandamiento de la ley, una mentira, violaste el día de reposo, entonces automáticamente te quita la salvación algo carnal, que algo que Dios te dio y ahí te perdonó espiritualmente. Yo creo que el problema aquí está la diferencia entre la carne y el espíritu. Para empezar. Porque la carne, por causa de Adán, el primer Adán, como decimos, ¿no? Adán echó a perder el molde. Y necesitamos otro Adán. Que la Biblia menciona el postrero, no hay otro. Que fue Jesús, que sigue siendo Jesús. Y el pecado de Adán fue el que Jesús nos quitó, porque fue el que heredamos. Exactamente. Nos pasó el pecado y la muerte. Sí. Y eso trajo el perdón. Exactamente. Ese es el perdón más importante. El perdón importante es que Dios, sabiéndonos que no podíamos, dice que nos dio vida aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo cual quiere decir que ese nosotros no lo podíamos dejar. Él lo tuvo que, como dijo Juan el Bautista, quitar, arrancar, dice ahí, el que arranca el pecado del mundo. O como dijo Daniel, que cuando viniera el Mesías, Daniel 9, que quitaría el pecado y la iniquidad. Entonces, Isaías habla de que deja tus cultos como norma de salvación, me tienen hasta la coronilla, pero yo te digo que yo soy el que perdona tus pecados y no me acuerdo más de ellos. Y luego, como dice, lo hemos repetido muchas veces,
Así que cuando vengas a cuentas conmigo, acuérdame que ya te perdoné. Entonces, ¿el perdón es así de amplio? Y eso se dijo como 700 años antes de Cristo. Pero menos de 300 años. A un pueblo que estaba bajo la condición de una ley dada en el Sinaí. Sí. Y se le estaba diciendo en el capítulo 1, si fueren tus pecados rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca nieve. O sea que el pueblo estaba recibiendo de Dios un mensaje que cuando llegó el Cordero no lo recibieron. Así es. Y ya Dios le estaba hablando muchos años antes. ¿No estará pasando hoy igual? Sí, claro que sí. Sí, estamos confundidos en nada menos en eso. ¿A dónde viene el perdón de Dios para saber en dónde opera la parte espiritual y dónde opera la parte carnal? ¿Verdad? Es lo que estamos tratando de ver. Y ahí es donde nos confundimos. O sea, si Dios nos perdonó porque nos dio la salvación espiritual, entonces nosotros la confundimos con deteriorarla, el perdón, con algo carnal, y no operan, son mundos diferentes. Entonces, ahora, si una persona está en delitos y pecados, ¿está mal? Sí, está mal. Está atentando contra su seguridad, contra muchas cosas, pero no está atentando contra la salvación, porque la salvación le pertenece a Dios. Y dice en Romanos capítulo 9 que fue dado únicamente por gracia, pero fue dada por misericordia. Máxima a los gentiles, a donde estaban sin ley, sin Dios, sin pactos y sin nada. Entonces se le dio misericordia porque Él tiene derecho a salvar a quien Él quiera salvar. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Él. Ahora, si Dios le cargó el pecado, según dice ahí, ¿verdad?, de todos nosotros, si Él dijo en el Semaní que se haga tu voluntad y no la mía, y ya estuvo dispuesto, por eso vinieron y se lo llevaron preso y lo crucificaron, porque Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, ¿por qué tenemos que seguir llevándolo? Exactamente. Ahora, si ya estamos perdonados. Estamos perdonados con el pecado. O sea, que seríamos dos los que estaríamos llevando el pecado. Exactamente. Yo no lo puedo solucionar, lo solucionó Él. O sea, yo no lo puedo, porque yo mismo no lo podía solucionar. Romanos capítulo 5, versículo 6. Por cuanto era imposible para el hombre solucionarlo, entonces tuvo que Él, dice, venir, y dice Él, que entonces dice, prueba que te aman, que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. O dice que nos otorgó el perdón, lo que tú estabas diciendo, y hay otro pasaje que dice, aún cuando estábamos en delitos y pecados. Entonces, o inmerso en nuestras transgresiones. Eso es lo que tiene que ver con la salvación. No nos facilita el camino para dedicarnos a violar leyes y violar normas y estatutos. Claro que no. La gracia no se prueba pecando. La gracia te dará el perdón del pecado de condenación. Pero ahora tenemos otra responsabilidad de cumplir con nuestro prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y velar y orar. Y velar y oren. Pero entonces se vuelve dependiente. Entonces Él quiere que creemos una dependencia. Y cuando vengas a cuentas conmigo, pues acuérdate que ya te perdoné. Pero creamos una dependencia con Él. ¿Para qué? Para que todas aquellas transgresiones que normalmente hacemos puedan venir y cambiar. Por eso te pregunto, ¿no? ¿Qué tan impactante, qué tan grande? Pero también te diría, ¿qué es lo que no entendemos? ¿A dónde cometemos errores acerca del perdón? ¿Qué decimos a donde damos a entender como que si no existiera ese perdón? Si yo veo a una persona tirada en la calle, derogado, ¿está perdonado? Está tremendo porque... Posiblemente sus parientes no lo perdonen por estar allí, posiblemente su papá, pero el perdón de Dios por el pecado de condenación fue retirado cuando Él estaba en delitos y pecados, aunque esté tirado ahí. Ahora hay que ir a entrenarlo y decirle que sus pecados han sido perdonados y que le podríamos decir que hay maneras de que viva mejor, ¿verdad? Y cuando le damos a entender quién es Dios y qué es lo que hizo Dios, posiblemente entonces cambie el interior. De afuera viene el cambio interior, porque de adentro del interior no puede venir el cambio. Eso es potencialmente un evangelio en embrión. Exacto, sí. Porque hay que hacerlo nacer, hay que exponerlo, como dice Pablo,
de acuerdo como Dios me lo reveló. Sí. Porque no fue ningún hombre, fue Jesús. Y si alguien predica un evangelio diferente, es un maldito. O sea, ¿qué evangelio se está predicando hoy en día? Exactamente. Por eso es que hay mucha gente confundida. Sí. Que hoy tienen un día puesto un pie en la iglesia y mañana el otro en el mundo. Sí. Porque no están seguros de su salvación. Le decimos que tienen redentor, pero tienen que decírtelo, te lo estás diciendo que va a ser redentor cuando dejes tus cosas, cuando te portes bien, cuando lo aceptes, cuando tengas fe humana. Entonces Dios te está diciendo, van por la parte equivocada. Y mira, Pablo le dice a Timoteo, la ley no es puesta para el justo, sino para el injusto, para el parricida, el patricida, el fornicario. Para que se dé cuenta que está mal, ¿verdad? Exactamente, porque dice, Dios es Jehová, justicia nuestra. Pero la salvación no es un intercambio por la moral. La salvación no es un intercambio por portarte bien o portarte mal, o por cometer errores. No, no, no. La salvación es un regalo, no es un premio. Y muchos creen que es un premio. Entonces el que está borracho tirado tiene que ganárselo, dejar de ser borracho para ser perdonado. Yo creo que una persona que siente que está salvado, que está justificado, que ha pasado de muerte a vida y que ahora está glorificado, es más fiel a Dios. Exactamente. Que cuando dice, si no guardas el mandamiento 4 o el mandamiento 5, te vas a perder. Sí. Porque tú sientes que ya tú estás libre de la condenación de la ley. Estás libre. Porque Cristo llevó los pecados que la ley condenaba. Y eso va a cambiar el interior. ¿Por qué? Porque el interior dice que no lo podemos cambiar por nosotros mismos. Porque los problemas, dice, vienen del exterior, lo que contamina al hombre. Entonces, no depende de nosotros, entonces depende de Dios. Ese es el error. No depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, hay que ir con el que tiene la solución. Amén. Y el que tiene la solución, te digo, mira, ven a mí, cuando vengas a cuentas conmigo, acuérdame que ya te condoné, ya te perdoné. Esa es la primera parte de la receta, para que entonces podamos tener una mejor vida en esta tierra. Y Pablo dice, acércate al trono de la gracia para oportuno socorro. Para un oportuno socorro, claro. Pero es el trono de gracia. Exactamente. Sí, no el trono de condenación. Por eso dice, no, acuérdame que ya te perdoné. ¿Por qué? Porque ella es redentor desde el principio de la fundación del mundo, o de antes de la fundación del mundo. Es lo que también nosotros no entendemos. Si nosotros decimos que es cuando lo aceptes, cuando tengas fe, cuando te portes bien, entonces quiere decir que va a ser redentor en el futuro, no es redentor viniendo del pasado. Sí, Filipenses 1:29 dice, Dios concede creer y padecer por Jesús. Sí, que eso viene de Dios. Exactamente, soberanía. Viene de Dios, es soberanía de Dios. No es, por eso dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Exactamente. Él vino, sí. Él nos buscó, sí. Nos encontró, sí. Nos salvó, sí. Sí. Ya Ahora, es obra de Él. O sea, es obra de Él. Ahora, ¿qué le diremos a nuestro público? Sí le diríamos, pórtense bien, cumplan con los mandatos, con la ley, con sus autoridades, con su familia, hagan normas que los hagan vivir mejor, pero no las mezclen con la salvación, porque entonces están cometiendo un error que dice Gálatas, que ese es anatema. Sí, Jonás estaba dentro del vientre de un pez grande y dijo, la salvación pertenece a Jehová. Me gusta mucho ese pasaje, ¿no? Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué? Porque hay que ser más sanos. Y esa salvación, esa sanidad, produce un mejor intercambio entre tú y Dios. Y es lo que quiere Dios, que lo veas de mejor manera, como un Dios que ya fue redentor, como que cuando vayas a cuentas ya te perdonó. ¿Para qué? Para que asistas al oportuno socorro de otras cosas carnales que también necesitas. Necesitas dar buenos frutos, como dice, y para dar buenos frutos dice, esté unido a mí. Si tú sigues la ley para que Dios te tome en cuenta, estás mal, porque estás obrando por ti mismo. Mientras que si tú te das cuenta que necesitas a Dios y como Dios te quitó la condenación, entonces hay una realidad para la carne. Ahora eres del resucitado. Muy bueno, muy bueno. Así dice Romanos 7. Exactamente. Somos del resucitado. Porque Jesús de Nazaret, hablando, carnalmente hablando, no había muerto todavía en la cruz. Sí. ¿Dónde estaban los pecados? Todavía estaba el hombre condenado, pero ya no hay condenación. No hay condenación. Porque Fíjate, Jesús lo llevó en la cruz. pero fíjate qué cosa interesante. En Isaías, y luego viene Jeremías,
dice Dios, acuérdate que ya te perdoné, porque yo borré tus transgresiones y no me acuerdo más de ellas. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios Redentor, capítulo 43, versículos 1, 2 y 3, y tu Salvador, y tu Creador. Pero luego, entonces ellos no tenían ese concepto ni lo aceptaban. Entonces van a ir por cabezones, van a ir a Babilonia. Y pastor, fueron a Babilonia, 120 años después, 70 años como lo dijo, y en Jeremías ya estaban a punto de. Entonces dice, van a ir, y le dicen a Jeremías, no, lo mandan a la letrina, van a ir. No, entonces no vamos a ir a Egipto, van a ser masacrados, y fueron a Egipto y fueron masacrados. Entonces dijo, no, ¿por qué? Porque para que se dieran cuenta de que la salvación estaba en sus manos. Yo te di la salvación, o sea, yo borro tus pecados y no me acuerdo más de ellos, ¿estás de acuerdo? Pero hay otras cosas en las que tienes que estar unido a mí. Esto te debe llevar a que te unas mejor a mí. Y se unieron mejor a los ídolos. Entonces fueron a Babilonia por cabezones. Y cuando vienen de Babilonia, dijeron, ¿por qué fallamos? Y no dijeron, porque se nos olvidó recordarle que ya nos perdonó. No. Volvieron a dar marcha atrás y dijeron, no, vamos a ir a cumplir con la ley. Y firmaron sobre la ley y calla Dios 400 años. Y vienen de regreso, ahí nacen las corrientes más legalistas, ahí nace el fariseísmo, los saduceos, y cuando vienen con el propósito de cumplir la ley para que Dios los perdone, en lugar de decirle, no, ya nos perdonaste, ahora dimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reconstruir tus murallas? Y no nomás las murallas físicas, ¿cómo vamos a reconstruir las murallas espirituales que le hemos puesto al Redentor? Ese era el problema, no, vinieron a reconstruir las murallas físicas, pero no las murallas espirituales. Entonces, ¿qué dicen? ¿Vino Cristo y qué? En los suyos no lo recibieron. Y tanto no lo recibieron, estudien lo de la higuera que se secó. ¿Cuándo se secó? No está al principio, cuando empieza Jesús, está al final. ¿Qué quiere decir? Que él vio que el pueblo no lo iba a aceptar porque no lo iba a aceptar como Redentor, sino quería aceptarlo por sus méritos, por lo que hiciera, o por las señales. Entonces dijeron, ¿cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y la higuera se secó, Domingo. Y dice Pedro, qué triste. Señor, se secó desde las raíces. O sea, para tú ver si está la raíz seca, tienen que sacarla, abrir la tierra. Sí, sacarla y botarla. Y eso quiere decir que se murió. Fíjate nomás. Entonces, lógicamente, no vivan como perdidos, vivan como salvos que son, y entonces van a recibir el oportuno socorro para otras cosas que necesitamos mejorar. Pero no traten de mejorar la salvación, porque eso le pertenece a Jehová. Pero si ustedes están seguros de su salvación, es lo que habla Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios, esa es la armadura de Dios, el apresto del Evangelio, lo que hizo ya Dios por ti, lo que hizo el Espíritu Santo por ti. Eso es lo que te va a hacer que funciones las artimañas del enemigo para el mundo carnal. Y entonces vas a ver cómo te va a ir mejor. Cumplir te va a ir mejor, portarte bien te va a ir mejor, ser obediente te va a ir mejor en el campo físico, pero en el espiritual ese no lo puedes remediar, porque si tratas de hacerlo, también te va a ir mal en ese intercambio entre lo espiritual y lo material, porque lo estás confundiendo. Asegúrate de tu salvación, asegúrate del perdón de Dios. Cuando tengas problemas y vayas a cuentas con Él, recuérdale que ya te perdonó, pero pídele ayuda para todas las necesidades de las cosas que no puedes hacer o que no puedes dejar de hacer también, ¿verdad? Porque es lo que dijo Pablo, lo que quiero dejar de hacer no lo dejo de hacer, y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de perdición? El espíritu de vida me ha librado de la ley, del espíritu de la ley, del espíritu de la condenación y del espíritu de la muerte. Entonces, ¿quién me podrá apartar del amor que hay en Cristo Jesús? Amén. Ahí comienza la sanidad. El perdón trae sanidad. El perdón ya efectuado trae sanidad. Así es que tómate de la mano en eso. Y no estés como quemándote, siempre como perdido. No, necesitas ayuda porque hay cosas que no puedes o que debes hacer. Está correcto, pide ayuda. Pero acuérdate que el perdón ya está dado porque eso te acerca a tu verdadero Padre. Entonces dice la Biblia, entonces le vas a decir, Abba Padre, papito, ¿verdad? Cuando sepas que ya has sido reconciliado, porque ya fuiste reconciliado, porque eres heredero y coheredero de Cristo y estás sentado a la derecha del Padre. Eso es la Escritura, esas son palabras de Dios. Por eso es que debes de recordarle que ya te perdonó, te sentó en lugares celestiales.
pero necesitas ayuda a lo mejor en muchas cosas. Como tú y yo la necesitamos, Domingo. Seguro que sí. Acabas de pasar por un problema físico, ¿no es cierto, Domingo? Sí, bien Diles a feo. nuestro público. Sí, no. Yo estaba en la iglesia por la mañana y me sentí mal. Y cuando llegué a mi casa, ya más tarde por la noche, el dolor que tenía en esta zona, me llevaron al hospital 3 días, me dio un infarto. Casi yo sentía como que me iba de la tierra ya. Pero Dios dijo, no, todavía tienes que seguir predicando hasta que llegue. Y bien nomás, pero esa, no lo pierde este domingo, no pierde esa frescura, ni pierde su mentalidad, ni las ganas de decirte todavía, ¿verdad?, lo que Dios tiene para ti. Así es que Así es. vamos a despedirnos de ustedes, vamos a regresar de nuevo en el próximo programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Acuérdate que este programa está hecho especialmente para ti. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.